Cuando se trata de orar, orar es hablar con Dios. La diferencia entre orar y rezar es que rezar es repetir las palabras, las oraciones de otra persona. Y orar es hablar con Dios con nuestras propias palabras. Mientras que rezar es repetir las oraciones de alguien más. Entonces, pero ¿cómo es que aprende la gente a orar? Casi todos aprendemos a orar porque vemos cómo lo hacen los demás. Eso es muy natural. Las personas aprendemos observando. Entonces, si vamos a la iglesia y empezamos a ir a alguna reunión donde se practica la oración, pues ahí empezamos a oír, ¿no? Y uno dice, pues que no me pidan que ore, porque yo qué voy a decir, que oren otros, que oren otros. Pero uno va escuchando cómo le hacen y luego se anima y gradualmente así es como a algunos aprendemos a orar. El asunto es que si tú aprendes a orar de uno que ora equivocado, ni cuenta te vas a dar, ¿verdad? Tú no vas a aprender a repetir lo que tú escuchas. Así que hay una mejor manera de aprender a orar que solamente escuchando a las personas e imitándolas. Es yendo a la Biblia y viendo cómo oraban ellos. Así que hoy vamos a analizar una de las oraciones que el apóstol Pablo levantó a Dios y podamos aprender del ejemplo de él. Así que con base en esto que acabo de decir, vamos a descubrir que a diferencia de la forma en que nosotros oramos, cuando los escritores bíblicos oraban, casi nunca empezaban pidiéndole favores a Dios. Ellos casi siempre empezaban dándole a Dios en lugar de pedirle. Incluso el mismo Señor Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, no comienza con peticiones, comienza dándole algo a Dios, dándole alabanza. El Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Los que lo conocen, ¿cómo empieza? Padre Nuestro que estás en el cielo, y luego le dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué le está haciendo? Le está dando reconocimiento y le está dando alabanza ahí, ¿verdad? Entonces él empieza dando alabanza. En 1 Corintios capítulo 1, vamos a comenzar a ver que después del saludo el apóstol Pablo eleva una oración. Y vamos a notar el mismo patrón que Jesús, en lugar de comenzar pidiendo, va a comenzar dando. En este caso no va a dar alabanza a Dios, le va a dar acciones de gracias. Hay otras de las cartas, Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. En otras cartas como Efesios, le da una alabanza a Dios. En esta carta le va a dar una acción de gracias. Pero en todas las oraciones de Pablo siempre empieza dando antes de pedir. Así que hoy vamos a aprender a dar gracias a Dios en oración, con base en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 4 hasta el 9. Porque los versículos 1 al 3 fueron el saludo y ya lo estudiamos, ¿ok? Entonces, vamos a leer primero los versículos. El versículo 4 comienza diciendo, en la Nueva Biblia de las Américas que leo yo, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con ese versículo. Esta forma en que Pablo comienza su oración es una forma muy repetida en sus cartas. De hecho, Pablo está siguiendo la costumbre de las cartas de su tiempo. Las cartas grecorromanas que existen hasta el día de hoy empezaban siempre con un saludo y después la persona que escribía la carta daba gracias a los dioses o daba una alabanza a los dioses por causa de los destinatarios. Pablo copia ese formato, pero lo cristianiza. Ya no le ora a los ídolos, a los dioses griegos ni a los dioses romanos. Él le ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él siempre que empiece sus cartas y ora, va a dar gracias a Dios o va a dar una alabanza a Dios por los destinatarios y luego por ciertas razones relacionadas con los destinatarios. Así que es lo que vamos a ver aquí. En el versículo 4, él comienza dando gracias a Dios. Da gracias a Dios en primer lugar por lo que los corintios recibieron. Vamos a ver qué es lo que ellos recibieron según el versículo 4. Primero dice
que daba gracias a Dios por ellos mismos, ¿verdad? Dice, doy gracias a mi Dios por ustedes. Y luego va a decir específicamente, ¿por qué? Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Ok, Pablo comienza a dar gracias a Dios no por algo que ellos hicieron o por algo que ellos dieron, sino por algo que Dios dio. En otras cartas, como en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 y 4, Pablo da gracias por lo que los cristianos hicieron. Pero aquí él no da gracias por lo que los cristianos hicieron, da gracias por lo que Dios hizo por los cristianos. ¿Y qué hizo? Pues les dio gracia. Gracia significa favores que no merecemos, favores inmerecidos. La palabra gracia es sinónimo de gratis, es decir, regalo que tú no te mereces, que nada más recibes. ¿Entienden eso? ¿Qué tendrá Pablo en mente cuando dice la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios en términos generales es cualquier cosa que Dios te da sin merecerla. Y eso puede incluirlo literalmente todo, ¿verdad? Pero Pablo está pensando en algo muy específico y eso lo va a mencionar en el versículo 5. En primer lugar dice, la gracia en la que él está pensando es porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él. Empecemos a entender quién es él. ¿Quién es él? ¿Qué creen ustedes? Es Cristo. Ahora, fíjense cómo él diferencia entre Dios y Cristo. ¿Que Cristo no es Dios? Sí, Cristo es Dios también. Pero cuando Pablo usa la palabra Dios, como expliqué en otra enseñanza, se refiere normalmente a Dios el Padre. Y cuando se refiere al Hijo de Dios, se refiere a Jesucristo, que normalmente le va a llamar nuestro Señor Jesucristo. Lo hace muchas veces aquí, miren el versículo 1, ¿cómo lo llama? Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 6, Cristo. Versículo 7, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, Jesucristo nuestro Señor. ¿Observaron eso? ¿Se dan cuenta cómo Pablo hablaba de Jesucristo con mucha reverencia? Hay cristianos que le tienen demasiada confianza a Dios, que cuando oran, le dicen papito, o cuando hablan de Jesús, le hablan como si fuera su compa. Pero ellos no le hablaban así a Dios, ellos le hablaban a Dios con mucha reverencia, porque Dios es infinitamente superior y digno de alabanza. Está bien que le tengamos confianza, pero eso no quita que le tengamos respeto, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que ellos fueron en todo enriquecidos en Cristo. Entonces, esto ya nos explica algo. Pablo entendía que todo lo que Dios tiene para nosotros lo intermedia a través de Cristo. En ningún lugar de la Escritura tiene 1189 capítulos y tiene 31.104 versículos. Yo la he leído toda desde el principio hasta el fin muchas veces, en estos más de 30 años que tengo como cristiano. No estoy presumiendo, nada más lo digo para dejar claro, no hay ni un solo versículo, ni uno, en donde alguien eleve una oración apelando a otro intermediario entre Dios y nosotros que no sea el Señor Jesucristo. Es el único intermediario registrado en la Biblia. Y también hagan de cuenta que según la Biblia, Jesucristo es como el embudo de Dios. Todo lo pasa por ahí. ¿Me entienden? Todo va para arriba a través de Cristo. Por eso los cristianos que nos basamos en la Biblia, oramos en el nombre de Cristo nuestras oraciones. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros elevamos nuestras oraciones, nuestras esperanzas a Dios a través de Cristo, su Hijo. Y Dios nos derrama todas sus bendiciones a través de Cristo, su Hijo.
Por eso Pablo dice que ellos habían sido enriquecidos en Cristo. Es como si Juan destinara una cantidad de recursos para ayudar a los pobres. Y entonces Juan pone un aviso en el Facebook y dice, ¿saben qué? Los que padezcan mucha necesidad, hemos colectado un fondo para ayudarles, acérquense con mi hijo Kevin. Y él le entrega todos sus recursos a Kevin y Kevin los va a administrar. Espiritualmente hablando, eso es lo que Dios decidió hacer. Todo lo que él tiene, toda su riqueza de gracia, se la ha entregado a su hijo para que Cristo la disperse como él cree conveniente. Entonces, la riqueza de la que está hablando aquí Pablo es obviamente riqueza espiritual, porque Cristo no anduvo por el mundo dándole dinero a la gente. Le daba otro tipo de dones, ¿verdad? Les daba sanidades, les daba perdón de sus pecados, les daba liberación de sus yugos, de sus esclavitudes espirituales. Entonces, Pablo usa la palabra enriquecidos aquí porque los corintios se sentían muy ricos de dinero. Ya les había dicho yo en otra enseñanza que los corintios vivían en un puerto, había mucho comercio, así que se movía mucho dinero ahí y algunos de ellos eran ricos y se sentían ricos. Pero Pablo les dice, la verdadera riqueza de ustedes no es material, es la riqueza que Dios les dio espiritualmente hablando. Entonces yo doy gracias a Dios que los enriqueció en Cristo y va a decir en qué, al final del versículo 5, en dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas de las riquezas que él está pensando? En toda palabra y en todo conocimiento. Esta va a ser la primera mención que Pablo va a hacer específicamente de un tema que va a ser muy dominante en toda la carta. Y es el tema de los dones espirituales. De hecho, él va a mencionar en el versículo 7 ese mismo tema. De manera que nada les falta en ningún don. Diga dones espirituales. ¿Todos saben qué son los dones espirituales? Voy a explicarlo por aquellos que no lo saben. Los dones espirituales son habilidades, son destrezas que Dios reparte a las personas cuando se convierten en cristianas. Se parecen a los talentos. ¿Han oído la palabra talento? No, pues que él tiene el talento de la música. No, pues que él tiene el talento de hablar en público. No, pues que ella tiene el talento de canto. Las personas tienen talentos, pero las personas tienen talento para la cocina, personas tienen talento para habilidades manuales, personas tienen talento para cantidad de cosas. La diferencia entre los talentos y los dones es que los talentos se reciben de nacimiento y los tienen todos los seres humanos. Mientras que los dones espirituales los reciben solo los que nacen espiritualmente. Y son habilidades para propósitos espirituales. Así que los corintios habían recibido muchos dones espirituales. Desde los capítulos 12 hasta el 14, Pablo va a hablar de los dones espirituales. Y él va a mencionar una lista de diferentes tipos de dones que había. Había múltiples dones. Si nos vamos al capítulo 12 por un momento, vamos a ver algunos de esos. Nada más para que se den una idea. Por ejemplo, versículo 8, 1 Corintios 12, 8, dice: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. Voy a esperarlos. ¿Ya encontraron el capítulo 12? ¿Sí? Ok, muy bien. En el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Está hablando de los dones espirituales, ¿ok? Pero el Espíritu es el mismo. Versículo 8. Pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Como pueden ver, estos solo son algunos de los muchos dones espirituales que existen. Y Pablo dice, doy gracias a Dios porque a esta iglesia Dios la enriqueció con todo tipo de dones. Todo tipo de dones. Imagínate que Luis fuera uno de los que vivían en Corinto. Tal vez un marino, o un pescador o un comerciante. Oye el evangelio y se convierte en cristiano. Y ahora es parte de la iglesia cristiana y de pronto un día él empieza a cantar alabanzas en ruso. Cuando antes era tartamudo y hasta para el español era malo para hablar, ¿no? Y ahora empieza a cantar alabanzas en ruso. Nadie le entiende. Y de pronto allá otro, Adrián, recibe el don de entender ruso. Y él nos traduce lo que él está cantando. Eso fue algo sobrenatural, ¿entienden? En diferentes idiomas del mundo y otro tipo de habilidades que ya estudiaremos cuando llegue su momento. O sea que ellos recibieron un testimonio incuestionable de que Dios estaba con ellos, de que Dios los había aceptado como cristianos, como sus hijos. ¿Entienden eso? Y por esas razones Pablo está dando gracias por los dones. Regresemos al capítulo 1. Entonces, ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Pero no solo en eso, en el versículo 6, ¿qué más dice? ¿Alguien quiere leer? 1:6, estamos de regreso en el 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Entonces, relacionado con lo que acabo de decir, Pablo da gracias a Dios por la gracia que les dio en forma de dones, pero también da gracias porque a través de esos dones manifiestos quedó confirmado que ellos eran cristianos. Que el testimonio de Cristo llegó a sus vidas. ¿Me entienden? Y eso es evidente porque una condición para recibir dones auténticos es recibir al Espíritu Santo, y eso se experimenta en la conversión a Cristo. Cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento de pecado y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que ellos hayan recibido dones era una evidencia visible de algo que ocurre a nivel invisible. Mucha gente se ha convertido en cristiana, pero no sabemos porque pues, no se te cambia el color de la piel o se te pone un tatuaje en la cara que diga ya soy cristiano ni nada por el estilo. Pero en este caso era incuestionable porque los dones que tenían no dejaban lugar a dudas. ¿Me entienden? Entonces, Pablo da gracias por estas dos cosas que Dios hizo en la vida de los corintios. Darles dones y darles a Cristo mismo, ¿verdad? Ok. Pero Pablo no solo da gracias a Dios por lo que Dios les dio, sino también va a dar gracias a Dios por lo que Dios les dará. Lo que Dios les dio es lo que ya pasó, pero lo que Dios les dará es lo que está por venir. Y eso lo va a decir a partir del versículo 7. Vamos ahí al versículo 7. ¿Alguien quiere leerlo? De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces aquí es lo primero que él dice ahora que Dios les va a dar. Dios les va a dar el privilegio de participar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Lo primero que dice ahí, de manera que nada les falte ningún don, complementa la idea anterior. Y luego dice, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios quiere que los cristianos vivan esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchísima gente en este mundo que dice que es cristiana y ni siquiera sabe que Cristo va a venir por segunda vez. Y hay muchísima gente que dice que es cristiana y sabe que Cristo va a venir por segunda vez, pero no lo esperan. No viven esperándolo. De hecho, un problema que los corintios tienen es que ellos no están esperando la venida de Cristo.
Y esta es la primera mención que Pablo va a hacer para empezar a corregir algunos problemas, porque esta carta se escribió para corregir problemas y contestar preguntas. Y los corintios eran muy problemáticos. Uno de los problemas que ellos tenían era el orgullo. Y con esta oración Pablo ya les está dando los primeros golpecitos. O sea, les está diciendo, todos los dones que tienen, los recibieron gratis. Como diciendo, porque presumes, ¿verdad? Y ahora ustedes deberían estar ansiosamente esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un día Cristo va a venir. Y va a venir. Y los que están del lado de Cristo, pues se supone que se van a alegrar. Los que no estén del lado de Cristo, se han de preocupar, ¿verdad? Porque la primera vez Cristo vino como un cordero. El cordero de Dios le llamó el profeta, que quita el pecado del mundo. Vino manso y humilde, por eso lo mataron. Pero la próxima vez que venga Cristo no va a venir como un cordero. Dice el Apocalipsis que va a venir como el león de la tribu de Judá. Ya no va a venir a que lo sacrifiquen. Eso se hacía con los corderos. Cuando venga como león, Él va a venir a imponer su reino, a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, a pagar a cada uno conforme se lo merece. Por eso, pues no es muy popular hablar de la venida de Cristo, ¿verdad? Ok, entonces Dios les va a dar la seguridad de que Cristo va a venir por ellos. ¿Qué más? En el versículo 8, ¿alguien quiere leerlo? Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese día, los cristianos deberían de estar esperando a Cristo con una cualidad, con una virtud que Pablo describe aquí en el versículo 8. ¿Alguien la notó? Irreprensibles. La palabra irreprensible se compone de dos partes. Y, que significa sin, y reprensión significa eso, sin reproche. Que llevemos vidas libres de reproche, libres de vergüenza, libres de malas conductas. Eso es lo que está diciendo. Que debemos estar esperando a Cristo ansiosamente, no sobre nuestra hamaca espiritual, ¿verdad? Ay, que venga cuando quiera, sino de manera cuidadosa. Como si fuéramos a ir a una boda y ya estás vestido y no te quieres ensuciar, ¿verdad? ¿Estás listo para la boda? Jesús es el novio, nosotros en conjunto somos la novia, a ti no te quieres ensuciar el vestido, ¿verdad? Entonces, como que a los hombres no nos gusta mucho ese ejemplo, ¿verdad? Pero la cosa es que si tú te preparas para ir a una boda, no te quieres ensuciar, ¿verdad? Estás haciendo lo que tienes que hacer, pero lo haces con más cuidado, porque ya estás en espera de ese momento y te cuidas. Si por algo te ensucias, tratas de limpiarte. Esa es la idea de ser irreprensibles. Ser irreprensible significa que no hay de dónde te agarren para reprocharte, ¿verdad? Hey, yo te presté una herramienta y te la robaste. Hey, tú me faltaste al respeto. Hey, tú, qué sé yo. No dice que seamos perfectos porque nadie lo somos. Lo que dice es que no tengan de dónde agarrarnos. Ser irreprensible es, digamos que yo le pedí prestado dinero a ella y por descuido o por problemas no se lo pude pagar el día que yo me comprometí. Así que si yo soy esa persona y llega ese día, entonces en ese día yo me convierto en una persona reprensible porque yo no cumplí lo que me comprometí, ¿verdad? Pero si yo voy y hablo con ella y le digo, ¿sabes qué? Yo te dije que te iba a pagar ese dinero. Discúlpame, tuve un problema, no te lo pude pagar, pero si me esperas yo voy a hacer mi esfuerzo y te lo voy a pagar. Entonces, si alguien me acusa, yo digo, no, yo ya hablé con la persona. Aunque no le he pagado, ya no soy reprensible porque he hecho algo al respecto. ¿Me entienden? He hecho lo que depende de mí. O si pasan 2 meses y finalmente puedo, ya se lo pago. Entonces alguien viene y me dice, oh, tú eres el que no pagó. Bueno, no pagué al principio, pero yo hablé con ella y ya le pagué después. Así que aunque no soy perfecto,
Pero en lo que depende de mí, trato de llevar una vida sin reproches. No soy perfecto, pero en lo que dependa de mí, trato de reparar lo que se puede, ¿verdad? Y Dios sabe que no somos perfectos, pero en nosotros está esperar a Cristo. Por eso la venida de Cristo es tan importante en la vida de los cristianos. Nos motiva a andar en santidad, una vida más cuidadosa, porque no queremos que nos agarre. ¿Sí? Sí. Sí. Pero en este caso, lo irreprensible es más que buen testimonio, porque el buen testimonio lo damos ante nuestros prójimos, pero ser irreprensibles es ante Cristo, que cuando Él venga, no nos agarre con las manos en la masa, ¿verdad? Aquí no es lo que digan los demás, aquí es lo que Cristo va a decir cuando regrese. ¿Cómo nos va a encontrar? Dice, Él también los confirmará hasta el fin. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? O tiene que ser Dios o tiene que ser Jesucristo mismo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí es maravilloso, fíjense. Porque lo que está diciendo aquí es que es Dios o es Cristo el que va a confirmar a los cristianos para que sean irreprensibles. No solamente son ellos con su propio esfuerzo, sino que es Dios mismo el que los va a confirmar. Confirmar es lo mismo que afirmar o ponerlos firmes. Es como un arbolito que está doblándose porque sopla el viento muy fuerte. Entonces viene el dueño del árbol y le pone cuatro postes y amarra el tronco a los 4 postes. No, ese no lo dobla ningún viento. Dios es el que afirmará a los cristianos para que puedan recibir a Jesucristo de forma irreprensible. Esto es una cosa maravillosa, porque no depende de nosotros, depende de Él. Esto es algo maravilloso. Y esto es la primera, esta es una verdad que se está infiriendo, es decir, que se nos dice entre líneas. Ya vamos a ver, si Dios nos presta vida y avancemos en el estudio de 1 de Corintios. Los corintios eran cosa seria, eran problema tras problema. Vayan rápidamente al capítulo 3, fíjense bien. Capítulo 3, nada más para que vean unos ejemplos. 3:3, ¿alguien quiere hacerme el favor de leer? 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué cosas, qué problemas tenían según eso? Según ese versículo. Celos, peleas, y eran cristianos, ¿eh? Capítulo 5, versículo 1, ¿alguien quiere leer? En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Imagínense, y son cristianos. Capítulo 6. Versículo 8. Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. ¿Qué húbole? No, pues no me presentes a los cristianos, por favor. Y aquí nada más son algunos ejemplitos. Fíjense cómo él empieza la carta llamándolos santos, y eso lo vimos en el saludo. Si se les olvida, regresamos al capítulo 1, en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Es capítulo 1, versículo 2. Llamados a ser santos. Entonces, ¿son o no son cristianos? Pero no se comportan como cristianos. Se comportan como no cristianos. ¿Verdad? Pero no los confronta todavía aquí en la oración inicial. Pero sí les deja saber, Dios espera que ustedes sean irreprensibles. Y Dios los confirmará a ustedes para ser irreprensibles. Con esto Pablo nos está diciendo algo, que la salvación no se pierde una vez que se recibe. Porque si hubiera alguien que perdiera la salvación, eran estos, ¿o no?
Oye, con todo lo que se transeaban a los propios hermanos. Los defraudaban. Cometieron inmoralidades entre ellos. No. Pleitos, todo eso que hicieron, imagínense. Yo creo que había personas no cristianas que sus hijos les decían, ¿a dónde vas? Voy a ir ahí con mi amigo. ¿Quién? ¿Cuál amigo? El cristiano. No te juntes con ellos. ¿Vas a agarrar malas costumbres? En verdad, vean lo que ellos están haciendo. Pero Pablo está diciendo, Dios los confirmará irreprensibles para la venida de Cristo. O sea, Dios no los va a perder. Esto es algo increíble. Increíble. Por eso, los que entendemos la Biblia, si no, ¿cómo entienden ustedes un pasaje como este? Y esto también debe ser una lección para nosotros. Cuando tú llegas a una iglesia cristiana, no te deberías de sorprender cuando descubres que hay cristianos que todavía están lidiando con tentaciones y pecados. Claro que eso es malo, pero es la realidad. Grave error cuando llegamos a la iglesia cristiana y ponemos nuestros ojos en los cristianos, en lugar de poner los ojos en Cristo. Yo nunca he conocido, yo tengo más de 30 años en este camino y he conocido mucha gente desilusionada del cristianismo, pero nunca he conocido a uno solo que haya puesto sus ojos en Cristo que lo haya desilusionado. Todos los que se desilusionan es porque en lugar de poner sus ojos en Cristo, ponen los ojos en los cristianos. Es por eso. Pero los cristianos no son los que murieron por nosotros, fue Cristo. Y vamos en pos de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Porque si nos llamáramos florianistas, entonces ya me imagino cómo estaríamos. Pero no somos florianitas, ni floresnitas, ni alvaritas, no. Somos cristianos, vamos en pos de Cristo. Entonces, Él es el que nos va a confirmar. Claro, esto no significa que nos vamos a dejar y nos vamos a entregar al pecado. ¿Ok? Y bueno, vamos a leer entonces los últimos versículos de este pedacito. El versículo 9 finalmente dice, ¿alguien quiere leerlo? En 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y aquí ya nos dice las últimas cosas de su oración. Primero nos dice cómo Él está seguro que vamos a ver a Cristo en su venida y que vamos a ser confirmados, porque Dios es fiel. ¿Saben qué significa fiel? Sí, que no engaña a su esposa. No, eso no significa fiel. Fiel significa que cumple lo que dice. Cuando decimos que un hombre es infiel es porque le promete fidelidad a su esposa y luego rompe su promesa. No es porque se mete con otra, es porque no cumple lo que dice. Pero Dios lo que dijo lo va a cumplir. Por eso Dios es fiel. Depende de Dios, no depende de nosotros, nada más. Qué bueno, ¿no? Qué bueno eso. Como una historia que escuché hace tiempo de un hijo que está empujando una piedra, ¿no? Está empujando una piedra y no la puede mover. Y su padre le dice, muévela, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con todas tus fuerzas. Y se frustra el hijo de tanto empujar, le dice, no puedo. Te dije que lo hicieras con todas tus fuerzas. Ya lo hice con todas mis fuerzas. Le dice, no es cierto, porque yo estoy aquí y no me has pedido ayuda. Entonces, nosotros vamos a llegar al fin, no porque tengamos las fuerzas, sino porque Dios es fiel. Él nos confirmará irreprensibles hasta la venida, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos en el mundo. Nuestro Dios nos sostiene, a pesar de cómo somos. Dos cosas entonces dice aquí. Primero, que Dios es fiel. Y segundo, que Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, la palabra comunión significa fraternidad, unidad. Y este es un problema que los corintios también tienen. Ya lo leyó alguien de ustedes en el capítulo 3, se los vuelvo a recordar. Dice que ellos tenían discusiones, celos. En el versículo 3-4
1 Corintios 3:4 dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Los corintios cristianos eran facciosos. ¿Qué? Eran divisivos. Eran grupistas. No, ¿quién enseña mejor? No, pues Mauricio enseña mejor. No, yo soy de Mauricio. Yo voto por Mauricio. No, yo creo que Adrián es mejor. No, yo voto por Adrián. No, yo creo que Carlos. No, yo voy por Carlos. A ver, todos los de Carlos, vénganse para acá. A ver, todos los de... Y se empezaron a hacer sus grupos de rivalidades. No, nosotros vamos a hacer una carne asada. Nosotros vamos a hacer una carne asada de arrachera entonces. O sea, hasta por tonterías empezaron a rivalizar ellos. Y Pablo, desde la oración inicial dice, miren hermanos, Dios es fiel y Él nos ha llamado a la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Con esto está preparando el terreno, porque de hecho los capítulos 1 al 4, el problema principal que Él va a confrontar es la falta de unidad, las divisiones entre ellos. Prontito lo va a decir si regresamos al capítulo 1. Apenas acaba su oración y el versículo 10, ¿qué dice Luis? Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Y ahí va a empezar el tema, el primer problema. ¿Cuál es? ¿Lo notaron? Que no se ponen de acuerdo, que tienen divisiones entre ellos. Pero ese va a ser el tema del próximo estudio. Aquí nos vamos a quedar. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Bueno, díganme algo que ustedes aprenden de esta enseñanza. Que cuando oremos antes de pedir, ¿qué hay que hacer? Hay que agradecer, ¿verdad? Así que yo les aconsejo que cuando ustedes oren, siempre empiecen dándole a Dios gracias o dándole reconocimiento o alabanza por algo bueno que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ti que le podrías dar gracias? No me respondas, pero piénsalo. ¿Qué es algo bueno que Dios ha hecho por ti por lo que podrías darle gracias? Mi esposa y yo hablábamos ayer, si no me equivoco, escuché yo una frase por ahí que decía, los hijos que tienes no son tuyos, son de la vida, decía esa persona, es un pensador que no es cristiano. Decía, los hijos que tienes no son tuyos, son de la vida. Tú eres el medio por el cual ellos llegaron. Así que no te aferres para que cuando se vayan no te duela. Y los hijos, yo le decía a Lilia, de veras, los hijos le dan a uno preocupaciones y le quitan a uno muchas cosas, pero todavía estás enamorado de ellos, los amas y no tienen que hacer nada por ti para que los dejes amar. Así que Dios nos ha dado hijos, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha dado tantas cosas por las que debemos ser agradecidos, ¿verdad? Piensa, ¿por qué darías gracias a Dios entre las cosas que te ha dado? Otra lección, hay que esperar la venida de Cristo. Hay que esperarla ansiosamente. Cada día en lo que hacemos, lo vamos a hacer mejor si lo hacemos pensando que Cristo podría venir, ¿verdad? Luego, debemos procurar la comunión con otros. En la casa de un padre, yo le preguntaba a Juan, ¿cuántos hermanos fueron? Y él me decía, 9, ¿me dijiste? 9. Cuando los padres tienen hijos, los padres hacen todo lo que pueden para proveer un hogar, ¿no es cierto? Una vivienda. ¿Y quiénes viven en esa vivienda? Los hijos, ¿verdad? Los hijos. ¿Para quién hacen la provisión los padres? Para todos los hijos, ¿verdad? Así que un padre nunca va a estar contento cuando 2 de sus hijos están enemistados y se quieren ir, porque no pueden vivir juntos. Bueno, nosotros somos los hijos y Dios es el Padre. Y Él nos ha llamado a la comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su primer hijo, a su Hijo
unigénito y primogénito para reconciliar a los hermanos cuando se enemistan. Porque los hermanos se enemistan, ¿o no? ¿No se han peleado sus hijos entre ellos alguna vez? ¿Verdad? Se dan un jalón de cabellos o ¿verdad? Se quieren quitar las cosas. No, ¿por qué te pones mi camisa? Y tantas cosas, ¿no? Entonces ahí viene el padre a reconciliarlos, el hermano mayor a reconciliarlos. Y esa es la iglesia. Oye, hermanos, si yo les contara cantidad de errores y de pecados que yo he cometido a lo largo de mis años cristianos, si yo no hubiera tenido buenos hermanos que me perdonaran y me tuvieran paciencia, ya hubiera desbaratado yo creo como 10 iglesias. Pero gracias a Dios que he contado con buenos hermanos que me han perdonado y que en honor de Jesucristo no se dieron por vencido conmigo. Yo quiero ser ese hermano también ahora para otros. ¿Ok? Procurar la comunión unos con otros y sobre todo, ¿qué nos enseña este pasaje? La importancia de convertirnos a Cristo, de experimentar arrepentimiento de nuestros pecados y poner nuestra fe solo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque es la única manera en que podamos tener paz y seguridad cuando Él venga y que Dios nos garantice que nos confirmará hasta el fin. Es la única manera. Dios me concedió ese don, el don de oír de Cristo y creer en Cristo como mi único Señor y Salvador hace muchos años. Y yo he compartido con muchas personas ese mensaje de esperanza. Y los que vamos entendiéndolo, experimentamos el perdón de nuestros pecados, la paz con Dios y la seguridad de que al morir vamos a ir al cielo. Yo estoy seguro que si yo muero hoy voy a ir al cielo. Y no por bueno, Si fuera por mis acciones, el lugar menos seguro que tendría es el cielo. Pero no son por mis acciones, es por las acciones de Cristo que yo voy a ir al cielo. Y por la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Y Él dijo que el que confía en Cristo será confirmado hasta el fin. ¿Me entienden? Bueno, si entre nosotros hay algunos que todavía no han dado este paso de fe, entonces pueden acercarse a mí o a alguno de los amigos y preguntarles cómo se puede dar ese paso. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que hemos escuchado hoy. Oramos para que puedas echar raíz en nuestra vida y cambie nuestra manera de orar. En nombre de Jesús, amén.